tardes, amigos, buenas tardes, amigas. Estamos aquí reunidos nuevamente en este espacio de la psicoterapia transpersonal y de muchas formas muy contentos porque hemos conseguido establecer con cierta claridad algunos conceptos que para muchos de nosotros, incluyéndome a mí, todavía ahí andan revoloteando. Sin embargo, yo creo que el día de hoy intentaremos dar lo mejor de nosotros para que estos se puedan ir aclarando en temas tan candentes y tan controversiales como la misma psicoterapia transpersonal los tiene. Así que, bueno, pues arranquemos, maestra. ¿Qué tenemos para hoy? Pues precisamente de estos temas quedan muchas preguntas pendientes y nos dice, por ejemplo, Alma Fuentes, ¿qué conocimiento deja la reencarnación al campo científico? Alma, esta pregunta y me parece que algunas más son de la semana pasada. Mira, Alma. Así es. Definir qué conocimiento deja en el campo de la ciencia es algo muy, muy grande. No quisiera yo ocupar el campo científico, pero al mismo tiempo no quisiera dejar la pregunta a un lado. Me iría más que por el campo científico, me iría al mundo de la psicoterapia. Las reencarnaciones han sido tratadas de manera milenaria. Culturas con un trasfondo muy fuerte las han tratado dentro de sus creencias y sobre todo de sus religiones. En la psicoterapia transpersonal le dan cabida a un espacio en donde la psicoterapia, en el caso de nosotros, reúne a la ciencia y reúne a la espiritualidad. Es decir, no solo no las descarta, las considera, entendiendo que todo el campo positivista dirá no, que el campo relacionado a los paradigmas mecanicistas dirá no. Es más, prácticamente puedo escuchar el grito de muchos de mis colegas diciéndome, hereje, ¿de qué estás hablando? Así como lo hicieron con Bruno. En nosotros tiene cabida porque tiene cabida en el paciente. La mayoría de los transpersonales creemos en las reencarnaciones, pero hay una explicación dada desde el análisis para las reencarnaciones y algo así como un material primitivo de los primeros tiempos de vida donde algunos acontecimientos han quedado ahí como congelados y que estos en el inconsciente, cuando se tocan determinadas situaciones, botan y se vuelven conscientes y entonces exteriorizan. Esa es la explicación que algunos transpersonales ocupan, sobre todo cuando no consideran a la regresión como un elemento dentro de la psicoterapia. En mi caso no tengo la menor duda, y he comentado que no tengo la menor duda porque yo soy espiritualista y en la formación de mi familia desde niño mamé el espiritualismo. Tanto que en algún tiempo, cuando hay una separación del templo al que pertenecían mis padres, mi casa se convirtió en un templo espiritualista. Y entonces, para mí no hay duda alguna. Regresando a tu pregunta, Alma Fuentes, yo te diría que el conocimiento que aportan es que le da sentido a algo donde los espacios psicoterapéuticos no cabía este término, pero como muchos términos de psicoterapia transpersonal que no cabían, la hiperconciencia, las creencias, los códigos de creencias, las manifestaciones más de ser, incluso la misma psicoterapia transpersonal no cabía, como que transpersonal, como que más allá de la persona. Entonces, en el último debate que tuvimos con algunas personas de distintas corrientes, me preguntaban, oye Marco, ¿cómo que nacemos como seres espirituales y nos convertimos en personas? A ellos les ha llamado la atención, pero quiero decirles que he recibido invitaciones de algunas instituciones, por ejemplo, de instituciones psicoanalistas, donde me han pedido que les comente, les platique ahí en su institución elementos de este tipo.
que les llaman la atención y que les son interesantes. Entonces, cuando hablamos del aporte a la ciencia, tenemos que reducirlo a la psicoterapia, al menos en mi caso. Pero el mismo sentido lo tiene Freud, o el doctor Freud, con su complejo de Edipo. Hace días escuché uno de los videos que además ya era como viral, en el sentido que venía a recriminar que todo lo que dice el psicoanálisis es mentira. Y quiero decirle que cuando lo escuché y lo vi, yo decía, creo que este muchacho, el que lo está transmitiendo, no tiene la menor idea de lo que está hablando, y está hablando para un público que está en contra del psicoanálisis, pero sin tener conocimiento mínimo de lo que es la psicoterapia, al menos para nosotros, sabiendo que los analistas no consideran al psicoanálisis como un tipo de psicoterapia. Entonces, pensé, qué fácil es desvirtuar algo cuando no se conoce, y me estaba refiriendo a lo que hacía este muchacho con el psicoanálisis. Pero de la misma manera sucede con el grupo de positivistas más fundamentalistas. O sea, no hay nada que no sea conductismo, o no hay nada que no sea cognitivo-conductual, y todas sus explicaciones. Y yo les diría, todas sus explicaciones, o la mayoría de ellos, están sustentadas muy bien desde su visión. Pero su visión no necesariamente va a ser la visión de todos. Así que, Alma, en el lado de la psicoterapia, la reencarnación viene a darle sentido a esto que existe en las creencias, sobre todo de corte espiritual o religioso, antiquísimas, diría yo, milenarias, por hablar del brahmanismo. Doctor, además el sustento de la psicoterapia transpersonal también está en todo su marco teórico, que son todos los postulados. Así es, nosotros lo planteamos así como el doctor Freud habla del complejo de Edipo, nosotros hablamos de los postulados. Y los postulados, esos 5 postulados, le dan sentido a este tipo de psicoterapia, sabiendo que todas las psicoterapias están fundamentadas en 2 puntos. 1, un marco teórico establecido. 2, una intervención psicoterapéutica. ¿Por qué algunas visiones del mundo no pueden ser psicoterapéuticas? Porque no tienen marcos teóricos, solo tienen la aplicación, la intervención, y este es el caso, por ejemplo, del coaching, de constelaciones familiares, de PNL, sí, y otras dan más. Algunas técnicas, pero sin tener su marco teórico. Exactamente, incluso es parte de la hipnosis ericksoniana, donde por más que le han querido buscar, lo han tenido que terminar aterrizando a otros conocimientos, pero que sí son todos ellos excelentísimas formas de realizar intervención, y desde donde lo hacen muy muy bien. Lo único que yo a veces aclaro no son psicoterapias. Muy bien, ¿le parece que pasamos a la siguiente pregunta? Por favor, maestra. Nos dice Sergio Castro, ¿una persona puede desde qué edad tener déjà vu? Sí, mira, la mayoría, entre más pequeños son, mayores posibilidades. La cuestión es que es la parte consciente de ellos no lo entiende como tal, entonces lo manifiesta, pero si además le meten creencias de corte religioso, entonces estas se van aplastando, se van sumergiendo. Por la misma familia, ¿no? Sí, en la misma familia se van dando, y entonces van desapareciendo esas visiones extrasensoriales que existen en la medida de que somos más niños, más verbalizamos. Cuando un niño puede verbalizar desde muy pequeño, es decir, antes del año, aquellos que tenemos la gracia de tener seres queridos que lo han podido conseguir, entonces podemos escuchar cosas sorprendentes, y va a depender de los códigos de creencia de la familia, el sentido que se les da a eso que comentan esos niños. Yo tengo la dicha de tener a Marco Shiva, mi nieto, y que él empezó a hablar prácticamente a los 8 meses con mucha claridad. Entonces nos contaba el mundo que todavía estaba en él.
y quiero decirles que casi todo lo que pudimos investigar era algo majestuoso y que afortunadamente lo tenemos recopilado, una maravilla. La cuestión es que en muchas ocasiones los niños tardan en verbalizar y entonces se van sepultando estos aprendizajes que vienen de antes, 1. Y 2, la familia, si los empieza a suprimir, los empieza a prohibir, entonces se sepultan, como se sepulta el conocimiento ancestral basado en el amor, que no es otra cosa que el diseño inteligente, que no es otra cosa que la existencia de Dios en todos los planos de este cosmos. ¿Y ahí qué le recomendaría a la familia? ¿Que deje seguir hablando al niño? Que sea, no, yo le recomendaría a la familia que sean como son. Pedirles que sean distintos a como son, eso es imposible. Pero ¿qué le parece si nos vamos a un corte y ahorita continuamos con más preguntas? Claro que sí, porque hay preguntas muy interesantes. En un momento continuamos con ustedes. Si eres psicoterapeuta de cualquier corriente y te gusta mi programa, suscríbete al canal y da clic en me gusta. Continuamos en su programa Psicoterapia Transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida. Y esta es la efeméride del día de hoy. Un 13 de marzo, pero de 2013, el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio es elegido papa y se convierte en el primer pontífice latinoamericano de la historia de la Iglesia Católica. Además, la misma fecha, pero de 1963, nace el músico internacional Fito Páez. Nuestra frase, queridos amigos, del día de hoy es la siguiente: nadie encuentra su camino sin haberse perdido varias veces. Fito Páez. Regresamos con los profesionales. Adelante. Muchas gracias, doctor. Pues seguimos, por favor. Valentina Costa nos dice, ¿en qué tipo de cuerpo y circunstancias reencarnamos? No lo sé, Valentina. No me atrevería. Sé que hay niveles de reencarnación. Estos dependen de las creencias, sobre todo religiosas. Dicen que de lo más simple a lo más complejo es el ser humano. Entonces es lo que he escuchado, pero no me atrevería a hacer un comentario más allá de eso. ¿La personalidad de las personas tiene que ver con sus vidas pasadas? Y en las vidas pasadas se tiene la misma personalidad, y no lo comentó Israel esta pregunta. Sí, la personalidad se va moldeando a través de los distintos aprendizajes que se dan una vez que llegamos a este plano de la existencia. Las conexiones que fortalecen o debilitan la personalidad son transgeneracionales, pero al mismo tiempo la personalidad tiene una influencia muy marcada a través de la sociedad, la cultura, la moda y los eventos históricos. Entonces, la personalidad no tiene que ver solamente con lo transgeneracional, y lo transgeneracional, dentro de lo transgeneracional hay una parte que se llama vidas pasadas, pero no lo es todo. Entonces, la personalidad es mucho más que lo que ha sucedido en vidas pasadas. Gracias, doctor. Nos dice Aurora Rivas, ¿la reencarnación es aceptada por la ciencia? Sí, solamente que tendremos que ver de qué ciencia hablamos, porque a veces pareciera que la ciencia es algo homogéneo. No, la ciencia es exactamente todo lo contrario, nada homogéneo. Aquí la cuestión es que hay ciencia, hacia grosso modo, que es en la cual se accede a través de metodologías específicas. Me voy a ir a las dos más usadas, las cuantitativas, que es muy importante, la medición, y donde solo se concibe como ciencia lo que es factible de ser medido, comprobado, verificado, y del otro lado la cualitativa, donde la subjetividad, sobre todo de las ciencias sociales, se puede manifestar. Entonces, claro que sí, en la ciencia cualitativa principalmente en todos aquellos acercamientos donde esté de por medio
que estas creencias, como la antropología o varios antropólogos, los historiadores, los filósofos de corrientes específicas, y en tu caso nosotros los psicoterapeutas transpersonales, y claro que es aceptada y también es rechazada por todos aquellos que dicen no, como nosotros a veces no coincidimos elementos de otras visiones psicoterapéuticas. Así es, doctor. Cristian Rosas, ¿cómo influye en la vida presente lo que fuimos antes? Mira, me imagino que te estás refiriendo a vidas pasadas. Yo te diría que hay elementos que se conectan con lo que se ha unido posteriormente y generan lo que es el disparo o el síntoma del día de hoy. Primer postulado, lo que se conecta junto se dispara junto. Hay elementos que son más relevantes que otros y por ser más relevantes van de generación en generación, pero también van de vida pasada en vida pasada. En mi caso, yo tengo muy claro y coincidido que el karma de Occidente no es el karma de Oriente, y yo creo en el karma a partir de la balanza con el Dharma, y en esa balanza se regresa a hacer las cosas mejores, pero no se trae elementos que a veces se quieren agregar como que ¿qué estás pagando? ¿Qué karma tienes? Y entonces karma aparece como culpa, cuando es una parte de la balanza. No hay karma sin dharma, no hay dharma sin karma, es lo mismo, y creo que venimos a hacer las cosas mejores. En ese sentido, hay una evolución del espíritu a través de la reencarnación y de vidas pasadas. Ok, Alfonsina Peña, ¿cómo justificar nuestras diferentes condiciones de vida? ¿Cómo justificar nuestras diferentes condiciones de vida? Alfonsina, échame otro grito y por favor aclárame, no entiendo la pregunta. Si me das más datos, intento contestarte. Nos dice Diana López, doctor, ahora sí que ya me hice bolas. ¿Me puede explicar lo de las regresiones y promesas? Bueno, me voy a detener un poco y quiero que manejemos el tercer postulado. El tercer postulado, el lo transpersonal, dice que todo acontecimiento transpersonal en esencia es transgeneracional, es decir, de los antepasados, intergeneracional, de la sociedad, de la cultura, de la moda, de los eventos históricos, y al mismo tiempo es intrageneracional, desde que nacemos hasta este momento histórico, considerando a la familia, las parejas, los amigos, los hermanos, los hijos, los animales de compañía y algo más. Tenemos tres elementos que se manejan mucho en psicoterapia transpersonal, sobre todo cuando hablamos de la complejidad de la persona y en ese tránsito hacia convertirse en ser humano. El primero de ellos son las promesas. Como las promesas son acontecimientos transpersonales, entonces hay promesas transgeneracionales, promesas intergeneracionales y promesas intrageneracionales. Las transgeneracionales principalmente vienen de una carga emotiva de otra generación o de otra vida que quedó que quedó fija y donde se genera tanta energía que esa energía no se queda allá y tiene un comportamiento cuántico donde espacio-tiempo no siguen las reglas que conocemos con respecto a la relatividad, y entonces se va pasando de vida en vida, de generación en generación. Las promesas no cumplidas, los convenios, los acuerdos, los deseos no cumplidos por mis antepasados o por mí mismo en mis vidas pasadas pueden llegarse a convertir en motivo de terapia en el día de hoy. Es decir, me pueden generar situaciones para las cuales yo no estoy
preparado, y entonces no lo entiendo y me desadaptan, me impiden seguir adelante. Un ejemplo es a veces la madre que muere con hijos pequeños y que muy cercana a la muerte sabe que no cumplió, o puede saber que no cumplió con todo aquello que se había prometido con respecto al cuidado de sus hijos. Y entonces esa emoción se convierte en energía que va a transitar de vida en vida o de generación en generación. Y esa energía de alguna manera se congela y se va pasando de generación. Y va pasando por un entrelazamiento cuántico. Por otro lado tenemos las intergeneracionales. Nosotros lo vivimos no hace mucho tiempo. En el año 2000, cuando vino el cambio en la transición política de nuestro país, donde hubo tantas promesas planteadas por el candidato del Partido Acción Nacional, que creímos muchos que venía un cambio real, un cambio radical de nuestro país, y el desencanto viene cuando nos damos cuenta que no hizo más que repetir la dosis, nada más que en este caso sí hablar mucho. Para algunas personas hay un incumplimiento de sus promesas, y esas promesas le generan conflictos para relacionarse en su mundo. Es más, para relacionarse incluso consigo mismo. Y tenemos las promesas intrageneracionales. Casi siempre están vinculadas a los afectos, a lo que queremos, a lo que amamos. Y puede ser la promesa que yo le hago a una persona con la intención de conseguir algún favor o alguna situación que me pueda generar interés a mí, pero que en mí no lleva mayor fuerza emocional que eso, que decirle a la otra persona, y la otra persona tomarlo muy en serio, y entonces la carga emotiva, la energía se da hacia la otra persona. Decía una paciente que vino conmigo, a eso voy, decía: yo estoy maldita. Y le digo: ¿a qué te refieres con que estás maldita? Sí, alguien me maldijo. ¿Qué sucedió?, le pregunté yo, y ella me dijo: una persona, una señora, me pidió que la apoyara, yo la ayudé hasta donde estuvo en mis manos, después ya no supe de ella, y una tarde llega un familiar de esta señora y me dice que su familiar había muerto, pero que antes de morir le dijo: ve a ver a esta persona y dile que yo la maldigo. Entonces ella toma como maldición esto, derivado de la promesa que para la otra persona fue incumplida, pero que ella considera como cumplida porque sí le ayudó, sí le facilitó. Sin embargo, en ella la maldición que le lanza la otra por esa promesa le pega, y le pega muy significativamente. Entonces, y esto fue intra. Esto es intra. Tenemos las promesas de las parejas, de esas, de hecho hemos hablado, de los compromisos de amor, pensando por ejemplo en aquel muy enamorado, con aquella muy enamorada, y que de momento resulta ser que prometen amarse hasta la muerte. Hasta la muerte, pero uno sí se muere antes que el otro, como regularmente sucede, y el otro dice: me engañaste. O yo cuando se aquí. separan antes de tiempo, ¿no? Sin Por necesidad de ejemplo, morirse, se separan. Y en algunas familias, ahorita que hemos estado analizando casos más a fondo, encontramos las relaciones donde dos personas que se unen vienen con promesas rotas. En ambos casos las mamás fueron pedidas, fueron dadas, pero en ambos casos los futuros novios embarazaron a otras muchachas, y entonces ellas se quedaron
solas, la promesa no se dio, se genera una huella de soledad, una huella de abandono, por ocupar algún término, o una herida de abandono, y entonces esa pasa a la siguiente generación por la fuerza que tiene. Ambos la tienen en la siguiente generación. Los hijos tienden a repetirla. Ok, hasta aquí yo creo que los 3 tipos de promesas como se pueden clasificar las promesas está muy claro, doctor. Para llegar a la siguiente pregunta que hablaba de regresiones, ¿qué más nos puede comentar? Bueno, si hablamos de otro de los términos importantes en la psicoterapia transpersonal, están las anécdotas. Y las anécdotas transpersonales, recordando que estamos hablando del tercer postulado, la psicoterapia transpersonal, tienen también esta característica: son transgeneracionales, son intergeneracionales y son intrageneracionales. Las anécdotas son mitos que se forman en torno a la familia y a los antepasados, pero son mitos ontológicos. Significa que en el fondo contienen una verdad, la verdad que le da a la familia, la verdad que constituye y forma a la familia. Y en ese sentido, cuando hablamos de las anécdotas, estoy seguro que casi todos, si no es que todos, tenemos anécdotas de nuestros familiares, de nuestra familia, de distintos tipos. Incluso podemos pensar que constituyen y conforman a la familia con respecto a lo que sucedió antes. Tenemos desde aquellos del héroe de la guerra, tenemos aquellos que fueron ricos en un tiempo, tenemos aquellos que fueron prósperos, que en la familia hubo uno muy villano, tenemos las anécdotas del tío, la tía, del abuelo que se fue, del bondadoso. Hay muchas anécdotas. Por ejemplo, en el caso de mi familia, mi abuelo fue inmigrante jamaicano, migra hacia Puerto Rico en primera instancia, porque él intenta ser y generar una independencia de su país, en este caso la isla de Jamaica, que es una colonia inglesa. Como consecuencia, sus ideas no son bien recibidas y es entre expulsado, y él huye por la persecución a la que se ve sometido. ¿Mi abuelo paterno? Mi abuelo materno. Cuando llega, después de Puerto Rico, viene a la Ciudad de México. No es alguien de bajos recursos, porque la mayoría de los insurgentes, de los cabecillas en Jamaica, son hijos de hacendados. Entonces, posee recursos económicos. En Veracruz empieza una segunda vida próspera, dejando la familia, una primera familia en Jamaica, hijos y parientes, esposa y todo. Cuando huye ya no puede salir con nadie. O sea, huye él solo de allá para acá. Sí, por lo menos no sabemos si hay alguien más de los insurgentes jamaicanos que haya huido. Lo que sabemos es que él llega a Veracruz. Cuando llega a Veracruz ya no es tan joven. Y encuentra a una señora, en este caso mi abuela, que es joven, viuda, entre comillas, y después explicaré por qué entre comillas, y se casan, pero no se casan por amor, se casan por conveniencia. Él necesita a alguien que lo cuide, mexicana. Que lo cuide. Ok. No empiece a inventar, maestra, que si no me saca de la jugada. Y ella necesita a alguien que lo mantenga. Mi abuela guapa, sus ojos eran azules, clarita, bonita, y mi abuelo es negro educado, como fueron los insurgentes jamaicanos. Bueno, se casan y de ahí hay una hija. Esa hija es mi mamá. Entonces, esta anécdota es una anécdota transgeneracional, pero en mi familia, como en casi todas las familias, hay infinidad de anécdotas de nuestros antepasados. Pero yo creo que ha llegado el momento de irnos a un corte y regresamos para continuar hablando de las anécdotas. Y de los mitos familiares. Claro que sí, esto está muy interesante. En un momento continuamos.
Deja tus preguntas y aportaciones de la psicoterapia transpersonal en la caja de comentarios. Su programa Psicoterapia Transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida. Recuerden escribirnos sus comentarios, preguntas y sugerencias en nuestra página www.info.org.mx. Los teléfonos en cabina 6393-1100, extensión 161. Regresamos con los profesionales a la mesa. Adelante. Doctor, pues síganos contando de estas anécdotas transgeneracionales. Sí. Toda historia, todo cuento que le da sentido a la formación de la familia es una anécdota. ¿Qué es una anécdota? Un mito ontológico. Por favor, no pensar que por ser mito es falso. No estoy ocupando el término mito en ese sentido. Es una verdad en el fondo que constituye a la familia y al constituirla la hace cierta. Okay. Le hablaba de la anécdota de mi abuelo y de mi abuela. ¿Abuelo pero jamaicano materno? Okay. Pero hay muchas más. Mi familia está llena de anécdotas como sus familias, como la suya. Del otro lado, pues tengo las anécdotas relacionadas a mi padre, a dos de mis tías, mi tía Amparito, mi tía Raquel, a mi abuela. Y ahí las anécdotas todavía se mezclan más y generan mayor explicación de cómo estoy constituido y quién soy, porque esa es una característica de las anécdotas. Las anécdotas permiten conocer en psicoterapia al paciente y a su familia. En este caso, una abuela cuya relación con el padre de mi padre, es decir, mi abuelo, no es una relación formal de este tiempo, sino es una especie de amaciato. Ese amaciato, en la investigación que realicé, parece ser que dos hermanos o dos primos hermanos o hermanos son las parejas sentimentales de mi padre y de sus hermanas. Pero esto no estaba concibido como algo aceptable en la sociedad donde ellos nacen, y me estoy refiriendo entre 1913 y 1921, lo que hizo que ellos tuvieran que emigrar sin nada para buscar mejores oportunidades, llegando así a un lugar en Zacatecas donde llegan a vivir, y ese lugar es un tinacal, un lugar donde venden pulque. Un niño con sus dos hermanas y su mamá. El niño se convierte en el ayudante de ahí de ese tinacal, y las niñas, en la medida que van creciendo, van haciéndose cargo de otros quehaceres, y una de ellas, un poco más grande, después ayuda en una tienda. Sin embargo, esto orilló a que hubiese muchos secretos, un término del que ya hemos hablado en otros programas. Otra anécdota de mi familia, pero así vienen y vienen las anécdotas. Cuando un terapeuta, como en mi caso, quiero conocer más a fondo a mi paciente, le pido que me cuente de las anécdotas de su familia, porque todas, al final de cuentas, lo constituyen. No es exclusivo de mí ni de mi paciente, es exclusivo de todos. A eso le llamamos anécdotas transgeneracionales. Por otro lado están las anécdotas intergeneracionales. Regularmente vienen del trans, pero son intergeneracionales porque surgen como eventos históricos. En México somos expertos. Bueno, desde el nacimiento de nuestro país, la anécdota del grito de Dolores. De la independencia. De la independencia, donde hasta se prohíbe tajantemente la esclavitud. Yo diría, bueno, las crónicas del tiempo hablan de un hidalgo con gritos diferentes. No se habla de las matanzas criminales que hubo contra los españoles, a los cuales se les decía gachupines. Fue atroz lo que sucedió en Guanajuato.
Tenemos la anécdota de los villanos americanos, de las distintas invasiones. Tenemos las anécdotas de los villanos franceses y del generalísimo Zaragoza en la defensa de Puebla. Pero me brinqué una de las más maravillosas anécdotas, la de los niños héroes de Chapultepec. Esos chamacos valerosos siendo niños empuñando los fusiles en aras de defender la nación, con aquel que se avienta acorralado, toma la bandera, la defiende, se consagra en vida y muerte para darle sentido a nuestra patria. Yo crecí con esas anécdotas intergeneracionales. Pero también tenemos las otras anécdotas intergeneracionales que a mí sí me tocó vivir. Está México 68, y no me refiero a las Olimpiadas, está el 71, están los movimientos de médicos, pero sobre todo el magisterial, donde yo tuve mucha participación, donde gritábamos en la calle esas consignas de que el maestro a diario necesita más salario. El movimiento armado en México de la lucha zapatista, que la que más se conoce es la zapatista, porque tuvieron mayor decisión, mayor valor, pero no se habla de las otras luchas porque muchas de ellas fueron totalmente clandestinas y en un tiempo donde el gobierno no permitía la libertad de comunicación. Y las acallaba totalmente. Las acallaba, y yo recuerdo a mis compañeros que un día quisimos cambiar este país de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, pero estuvo Iztapalapa también, y estuvo metido el Politécnico, y hubo quienes se fueron a preparar a las luchas de Nicaragua, y que después, por distintos motivos, ya no se presentaron. Y además, hace no mucho, tuve la oportunidad de asesorar una tesis maravillosa de una doctora en tanatología que nos presentó a las guerrilleras mexicanas, y que nos habla de estas mujeres que tomaron las armas, muchas de ellas como se hacía en ese tiempo, a través de movimientos que se consideraban totalmente delincuenciales. Doctor, entonces en estas anécdotas, en algunas se pudo haber participado y en otras nada más estar como envuelto en la sociedad. En lo intergeneracional surgen de la sociedad, y después, como todo acontecimiento transpersonal, va a descender a lo intra. Okay. Pero no me corte la inspiración, que estoy hablando de las guerrilleras mexicanas, porque quiero decirle que a ellas les iba peor que a los guerrilleros. Al guerrillero regularmente, cuando lo agarraban, si la consigna es acabemos con los guerrilleros, era matarlo, como decía el generalísimo Porfirio Díaz, en calientito. Las guerrilleras eran violadas. Y no eran violadas por una, eran violadas porque es todo el batallón. Y al final de cuentas, algunas alcanzaron a sobrevivir y pudieron contar las historias que se daban. Muchas veces se piensa que el guerrillero de esos tiempos era así estilo delincuente, pues porque no había recursos y había que sacar los recursos. Formas de sacar recursos de ese tiempo eran los bancos, era robar bancos, pero no me refiero a los delincuentes que roban bancos por dinero, sino de los guerrilleros que robaban bancos para tener recursos. Pero se les inventaron infinidad de cosas. Una de ellas es que los guerrilleros habían buscado o estaban vacunando a los niños para que no tuvieran prole, es decir, para que fueran estériles, pero inventaron de cosas que para qué le cuento, todas son anécdotas. Y aparte tenemos las anécdotas intrageneracionales, las anécdotas de mi familia con la que crecí o de mi misma historia, y para eso soy bueno, porque me he aventado tardes enteras contando anécdotas de mis hermanos politécnicos de los búhos, a veces contando anécdotas de los guerreros aztecas, de mi amigo Ricardo Galindo. Por cierto, muchos saludos a mi hija Marisela. Métete a clases, hija, después escuchas el programa. Son tantas anécdotas como tanto tenemos nosotros. Los latinos somos mucho de esto, y la anécdota nos configura, nos da sentido, así como lo es en esto, lo es en muchas más. Pero vámonos a un corte porque ya nos está ganando el programa.
el último corte de este programa. Te queremos seguir escuchando. De hecho, aquí tenemos ya algunas preguntas, doctor, pendientes, y seguramente están llegando más. En un momento continuamos. Si eres psicoterapeuta de cualquier corriente y te gusta mi programa, suscríbete al canal y da clic en me gusta. Muchas gracias por seguir escuchándonos. Continuamos en su programa Psicoterapia Transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida. Regresamos a la mesa con los profesionales. Adelante. Doctor, nos dice Alex Samarripa, ¿las vidas pasadas de la pareja afectan en las relaciones actuales? O sea, ¿las vidas pasadas de mi pareja y mis vidas pasadas afectan en mi relación actual? Sí, porque es una relación, en el término, es un intercambio de un ir y venir de uno al otro. Como consecuencia, lo que le pasa a uno, segundo postulado, a mi pareja me pasa a mí, como lo que me pasa a mí, le pasa a mi pareja. Basándonos en el segundo postulado, Alex, te puedo aclarar que sí. Ahora, ¿cuál es el impacto? Bueno, eso se va a dar en base a cada uno, a cada persona en lo particular y a cada pareja en el conjunto, en lo general. Gracias, doctor. Nos dice Ruiz Zaira, ¿los recuerdos de la infancia a qué edad se pierden? ¿O cómo se puede recuperar? ¿Es forzosamente con regresiones? No, lo primero, la mayoría de los recuerdos son eventos significativos. La mayoría de las personas empezamos con recuerdos conscientes y significativos a partir de los 4 o 5 años. Antes, nuestro consciente no está listo para recuperar. Cuando se hace un estado amplificado de conciencia, se puede recuperar hacia años anteriores. Ahora, no todas las regresiones son a vidas pasadas. Hay regresiones dentro de la misma vida, le llamamos regresiones intrageneracionales. En ese sentido, lo que es significativo va a votar, va a salir, y es lo que regularmente consideramos. Ahora, hay periodos donde la información no va a estar tan clara, entonces tenemos que ir a técnicas diferentes. La mejor técnica para esto es la simbolización, y a través de los símbolos recuperar fragmentos de esa vida en la infancia o de esa infancia. O sea, por ejemplo, un adulto mayor puede tener regresiones a la adolescencia, puede tener regresiones a la niñez, no necesariamente a vidas pasadas. Así es. Y de ello yo creo que la próxima semana hablaremos en detalle. Nos dice Lorena Lumbreras, doctor, ¿se puede considerar como karma cuando se habla de las profesiones para reparar algo que haya hecho algún familiar? ¿O solo se considera dentro del enfoque transpersonal? Saludos. No entiendo muy bien. Lo que sí te puedo decir es que el karma, en esa balanza karma-dharma, es del espíritu. Ahí sí no juega la familia como tal. Es personal. Aunque es personal. Aunque una vez que se presente, sí afecta a otros seres. El todo afecta a cada una de las partes. Exactamente. Y no solo está dentro de lo transgeneracional, no solamente la psicoterapia transpersonal, hay toda una terapia que no psicoterapia, para no confundir términos, para nosotros es muy claro, psicoterapia en comparación con terapia. Hay terapias de regresiones, hay terapias de reconstrucción de vidas pasadas, hay terapias de almas perdidas, hay terapias que están encaminadas a ver estos aspectos. Lo nuestro es una psicoterapia. Nos dice Daniela Estrada, ¿cómo es posible recolectar la información de pequeños, como usted dijo, de su nieto? ¿Hay algún método? No, en esencia yo no seguí ningún método. Cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo, empezamos a grabar lo que hacía, y al mismo tiempo yo a escribir lo que hacía para luego investigarlo. Recuerdo algunos nombres que decía constantemente, que yo investigué, sobre todo de un lugar, y ese lugar hasta donde yo llegué era un lugar en la India.
era muchísima información y había que estar muy al pendiente. Entonces, lo mejor que hicimos fue grabar y después analizar. Y de esta manera lo hicimos. Nos dice Leti, ¿todas las anécdotas cuentan, tanto las tristes como las alegres? De todo, esta connotación de anécdota triste o anécdota alegre está más bien por la subjetividad y el estado de ánimo que puede producir, tanto que una anécdota triste puede convertirse en una anécdota graciosa con el tiempo, una vez que se le va la carga placentera. Por ejemplo, hay una anécdota en mi familia, en la muerte de mi abuela, ninguno de los hombres estuvo. Y de sus hijos o de sus nietos de mi abuela. Okay. Ninguno de los hombres estuvo porque por distintos motivos no llegamos. En mi caso yo estaba ahí dentro del movimiento magisterial y estaba gritando en las calles las consignas. Sobre todo yo tuve mucha cercanía con mi abuela y yo decidí que para mi abuela hubiese sido más conveniente que yo siguiera adelante a detenerme por lo de su entierro. Pero tampoco llegaron las flores porque las personas que iban a llevar las flores se detuvieron a echarse unos taquitos y entonces se echaron sus taquitos con mucha calma, de tal manera que cuando ya mi abuela estaba enterrada y ya venían todos de regreso, llegó la camioneta con las flores. Entonces, ¿qué dijeron? Pues, ¿qué hacemos? Y entonces dijeron, pues vayan y déjenlas, ¿no? Pero en ese punto a mí me preguntaron, ¿qué hubiéramos hecho? No, pues yo me hubiera salido a la calle y las hubiera vendido ahí al primero que pasara. Al fin que estaban enterrando masivamente en ese panteón, que voy a andarlas poniendo ya. El sentido, el ritual ya no tenía, ya se había dado. No se le habían puesto en su momento, ya después no tenía sentido. El chiste está en que todavía de la camioneta dejaron dos arreglos. Uno las llevaron a la tumba, en la camioneta dejaron unas flores y entonces yo esas flores las merqué. Llegando las vendí luego. Salí a la esquina y dije, flores, baratas las flores, para la novia, así, y las vendí, así. Ya sabe que yo todo lo merco. Más o menos, doctor. Y nos dicen también, ¿nos puede contar otra anécdota de su familia de índole sexual? Bueno, de esas sí tengo muchísimas, pero yo creo que como entraríamos en los detalles, más vale no iniciarla, pero quiero decirles que en las características de mi familia y su connotación tenemos una regla, mis hermanos y un servidor. Hermanos y hermanas, nadie se mete en la vida del otro. La única restricción es que eso que lo que haya hecho mi hermana, mi hermano o yo afecte a otro. Si no, no se mete, no se discute, no se trata. Eso es su vida. En mi familia hay mucha individualidad. Mismo de la familia. Exactamente. Puede afectar a alguien de fuera, pero no. Ese es su rollo. Y finalmente sí nos afecta a todo, pero mantenemos ese respeto, esos límites muy claros. Esa es tu vida, tú lo decides, arréglalo. Y en ese sentido, pues hay varias cuestiones sexuales. Por decir, es tu vida, es tu cuerpo y tú sabes lo que haces. Sí. Hay algo que nos queda muy claro en mi familia y es que lo que no mamamos de niños, no lo vamos a tomar de grandes. Y muchas cuestiones del respeto y de los límites provienen de ahí atrás. Decía mi abuela, hablando de mi abuela, y que es un dicho muy popular: la educación se mama. Así es. Entonces podemos suponer, explicar, decir, deambular, generar, pero cuando no se tienen las bases que da la familia, sobre todo en la infancia, difícilmente se toman después. Así que... Doctor, ¿qué le parece si, como muchos de los que nos ven son ya psicoterapeutas o están en el camino de la formación, les hace como un breve resumen de la importancia de que sus pacientes cuenten estas anécdotas? Bueno, yo creo que en estos momentos ya sería demasiado, tendría que irme a 1000 por hora, pero ¿qué tal si nos empiezan a contar sus anécdotas?
y empezamos a hacer un trabajo con las anécdotas que nos cuenten y las cuales podemos considerar con mucha calma en el próximo programa, además de ahondar en ellas. Y la anécdota tiene una cuestión que debe ser clara. La anécdota es amoral, no tiene moral. Es la persona, la familia, quienes le meten La calificación. la calificación. A familia más sufrida, más rigurosa, mayor moralidad. A familia más nutritiva, más flexible, menores límites morales poseen. Entonces, mayor carga emocional y mayor carga energética. Así es, sobre todo en la rigidez. Así como las que tiene a veces su familia, que ya ve que son de las que queremos que nos cuente, porque ya ve que casi no le pegan a la rigidez y a la moralidad. De esas queremos saber. Y aquí, No se preocupe, la próxima recuperando platico esto, una de mi familia. que cuente anécdotas de su familia de índole sexual. Yo le contaré como unas 20, no de mi familia porque no puedo meterlos ahí, pero sí le cuento de las mías. De la adolescencia, en mi barrio existía una calle que se llamaba la calle del amor, era una calle muy oscura. Pues ahí nos íbamos a meter con las chamacas. La calle del amor. Sí. Seguramente todos tenemos una calle del amor. ¿Y tú tienes tu calle del amor? Para la próxima no lo cuentas. ¿Qué te parece? Así es. Así que, queridos amigos, amigas, seguimos en contacto y ya saben la regla para aquellos que nos conocen, recuperando aquel de la planta de luz maravilloso que ya se nos adelantó de este plano de la existencia, que decía, quiérete mucho, quiérete más, y hoy que es lunes, hoy toca. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto.